El sermón será predicado hoy en 2 Timoteo 4, 9 a 18. Vamos a escuchar esas palabras de Dios un poco más adelante durante el sermón. Que Dios nos bendiga con su santa palabra y la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes en este día y siempre. Amén. La vida en el continente de Europa hace unos 500 pico años no era nada fácil. Políticamente todo era un desastre. Realmente no había un gobierno estable. El emperador no tenía poder. Entonces los que tenían poder eran los príncipes y los nobles que estaban pues gobernando ciertos pueblos o ciudades. Y la mayoría de ellos eran corruptos y robaban de la gente pobre para hacerse ricos. Abusaban de su poder para hacerse ricos. No se preocupaban por los pobres para nada. Entonces, la gente común en Europa, Alemania, Francia, todo eso, ellos vivían con miedo de guerra, porque los turcos siempre estaban amenazando en esta época de atacar Europa. Pero los príncipes y los nobles y tampoco el emperador tenían un ejército para proteger y defender a su pueblo. Entonces ellos vivían con este miedo, esta preocupación. Y la situación religiosa en Europa en 1400, 500, igual de horrible. Los líderes de la iglesia en aquel entonces eran muy corruptos y usaban su poder para hacerse ricos también. Y había muchas falsas enseñanzas en la iglesia. Por ejemplo, ellos enseñaban esto, que uno podía comprar el perdón de los pecados con dinero. Ellos vendían indulgencias a la gente, que eran papeles que decían: tú acabas de comprar el perdón de 100 pecados o de 200 pecados, dependiendo de cuánto dinero pagaste, ¿verdad? Y luego usaban el dinero para construir catedrales enormes en Europa. Eso todo es historia hecho. También enseñaban esto, enseñaban que uno podría ganar la entrada al cielo, pues diciendo rosarios, ayunando y también haciendo viajes a Roma o peregrinaciones a la Tierra Santa y luego si tú tocabas una astilla de la cruz original de Cristo, esto te quitaba años en el purgatorio para que fueras al cielo. O si tú tocabas los huesos de los santos, pues esto te ayudaba a llegar a la vida eterna. Entonces uno podría comprar la salvación con obras, dinero, haciendo peregrinaciones, viajes y cosas así. En las parroquias locales, los sacerdotes y pastores en aquella época eran ignorantes e inmorales. La gran mayoría de los sacerdotes en aquel entonces se acostaban con monjas y con otras mujeres, teniendo hijos por allí. Y luego también eran tan ignorantes que la mayoría de los sacerdotes en aquel entonces ni sabía los 10 mandamientos ni el Padre Nuestro. Pues ellos no enseñaban la palabra a nadie entonces. Y la Biblia ni estaba en el idioma de la gente. Estaba en latín y nadie sabía latín. Entonces, una gran ignorancia. El pueblo, la gente común no sabía la palabra y estaban hartos de las cosas corruptas de los líderes y todo eso. Y ellos veían la inmoralidad y decían, ay. Entonces muchos dejaban de ir a la iglesia. Ahora, ¿cómo era la vida de una persona común en esta época de 1500, 400? La gran mayoría vivía en pobreza extrema. Muchos vivían como esclavos a los príncipes y nobles. Los forzaban a trabajar en la tierra y no les daban nada. Solo les decían, pues, te mantengo con vida y tienes que trabajar para mí. Eran esclavos. Había alcoholismo, prostitución. La gente vivía con mucho miedo de la plaga, una pandemia horrible, mucho más terrible que COVID. La plaga podría matar pueblos enteros y lo hacía. Muchas veces los médicos o doctores, ellos diagnosticaron a un niño con la plaga en la mañana y en la tarde los padres lo estaban enterrando. Ni tardaba 15 años de vida. 15 horas de vida cuando ya lo diagnosticaron. Entonces la gente vivía con esta incertidumbre.
tenían miedo del gobierno, tenían miedo de guerras, tenían miedo de la plaga. Entonces, ¿qué hacían? Pues sobrevivir. Y en este ambiente confundido, temeroso, nació un alemán que se llamaba Martín. Ahora, Martín, de hecho, nació a una familia algo religiosa, porque Martín de niño y joven iba a la iglesia todos los domingos. No entendía mucho de lo que escuchaba, pero sí iba a la iglesia con sus papás y con sus hermanos y hermanas. Bueno, Hans, el papá de Martín, notó, mi niño Martín, muy inteligente, era un genio, entonces él lo obligaba a ir a la iglesia. En ese entonces no tenían escuelas públicas donde obligaban a la gente, a los niños a ir a la escuela, pero Hans, el papá de Lutero, tú vas a ir a la escuela, niño, eres inteligente, entonces él sacaba muy buenas notas, siguió estudiando, fue a la universidad para estudiar para ser abogado, licenciado. Pero en todo ese tiempo, Martín vivía con miedo, con dudas, vivía él decía como un cautivo, un esclavo. Aquí en el alma es que Martín no estaba en paz, tenía mucho miedo de Dios, se sentía terriblemente culpable por sus pecados. Cada noche oraba, perdóname, perdóname, perdóname Dios. Pero tenía miedo de Dios, tenía esta imagen de Dios, que Dios era un juez enojado que lo iba a aventar al infierno. Entonces Martín vivía con esto, que no tenía paz, que tenía miedo de Dios, que estaba inseguro. Y él solo quería paz. Entonces dejó la carrera en la universidad. ¿Y qué hizo? Pues se hizo monje y se hizo sacerdote, pensando pues que voy a encontrar paz en la iglesia. No halló paz. Sus superiores a veces lo hallaban en su habitación castigándose con látigos, porque se sentía tan culpable por los pecados y tenía este miedo de Dios, de morir. Entonces le aconsejaron, ve a Roma en un viaje santo, ve a la tierra santa en una peregrinación, esto te va a ayudar, te va a dar alivio y paz a tu alma. Entonces Martín dijo, sí, voy. Entonces fue y solo halló, ¿qué halló? Más corrupción, no encontró paz. Tocó reliquias, tocó astillas de la cruz, el cáliz original de la última cena, supuestamente no le ayudó en nada. Y solo regresó a Alemania sintiendo más miedo, menos paz, hasta enojado, amargado con la vida. Entonces Martín Lutero, vamos a pensar, él estaba frustrado, tenía miedo, estaba enojado, amargado, vivía una vida sin rumbo, sin propósito y sin esperanza. Hasta que descubrió la Biblia. Hasta que descubrió la Biblia y todo cambió. Porque en la Biblia Martín encontró refugio. Allí en la Biblia encontró la verdad, la única verdad de Dios. Allí en la Biblia Martín halló un Dios misericordioso que no quería castigar a los pecadores. Allí en la Biblia Martín encontró un Dios de gracia que amaba a los pecadores aunque ellos no merecían el amor de Dios. Allí en la Biblia Martín encontró paz para su alma, la paz del perdón. Allí en la Biblia Martín encontró alegría, la alegría de la salvación de su alma. Allí en la Biblia Martín encontró a Jesús. Y aprendió que Jesús no era un juez enojado que lo iba a aventar al infierno. No, allí en la Biblia aprendió que Jesús lo amaba tanto que sufrió el infierno de Martín por él en la cruz, pagando todos sus pecados. Allí en la Biblia Martín encontró esto, que él no podía ganar la entrada al cielo y que Cristo ya había ganado la entrada al cielo para él. Entonces encontró este gran alivio, esta paz, encontró las puertas del cielo abiertas para él. Encontró fuerza de obedecer los mandamientos, consuelo en su sufrimiento y aflicciones. Encontró motivación de cambiar su vida. Encontró en la Biblia una brújula para su vida. Y Martín se puso a pensar, wow, yo soy pecador y yo soy ignorante espiritualmente. Necesito la Biblia y necesito de Jesús. Y mi familia, mis primos, mis hermanos, mis compañeros, mis paisanos, ellos también
son ignorantes y son pecadores y ellos también necesitan la Biblia y necesitan de Jesús. Entonces, ¿qué hizo Martín Lutero con su vida? Tradujo la Biblia en el idioma de la gente. Primera traducción de la Biblia en alemán, ahí está, ¿verdad? Y luego, pues empezó a enseñar la palabra a los niños, a los jóvenes. Dedicó su vida a predicar y enseñar la palabra de Dios. Porque ellos dicen, mi mundo necesita la Biblia, necesita de Cristo. Ahora vamos a pensar nuestro mundo. 500 años más adelante, 2020, ¿cómo es nuestro mundo? ¿Cómo es la situación política? Engaños, mentiras, escándalos por doquier, que causa confusión y conflictos entre la gente. Y pensamos en otros países. En la mayoría de los otros países en el mundo hay dictadores crueles que usan su poder para no más hacerse ricos. No se preocupan por el pueblo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Esto es el mundo en el cual vivimos. Mucha gente tiene miedo del gobierno, no confía en el gobierno en el mundo entero. ¿Cómo es la situación religiosa hoy en día? Pues hoy en día ellos dicen que todas las religiones son buenas y que nadie debe juzgar a nadie, ¿verdad? Es lo que dicen. No debemos de juzgar a nadie. Todas las religiones son positivas y buenas. Pero, ¿qué termina haciendo? O sea, ¿qué está pasando? La religión más criticada y juzgada en el mundo es el cristianismo. En otras partes del mundo el cristianismo es ilegal y castigado con encarcelamiento y hasta con muerte. Este es el ambiente religioso en el cual vivimos. Y en la iglesia cristiana, tantas falsas enseñanzas. Aquí en los Estados Unidos, en Las Vegas, tú puedes entrar en una iglesia, ni mencionan el pecado ni la crucifixión de Cristo, porque no quieren ofender a nadie. En muchas iglesias han cambiado los mandamientos. Llaman correcto lo que la Biblia claramente llama pecado. ¿Y qué pasa con los líderes religiosos? Escándalos. Vemos a evangelistas y pastores engañando a sus mujeres, abusando de niños sexualmente, robando de sus iglesias. Entonces la gente desconfía de la iglesia, tira la toalla y dice, ni voy a la iglesia. Y luego llenan este vacío con pues, el materialismo, el dinero, su carrera, su trabajo, otras cosas. ¿Cómo es la sociedad de hoy en día? Adicciones, opioides, drogas, alcohol, pornografía. Luego que esto dirige a prostitución y abuso sexual de niños. Hay tráfico de drogas y de gente. Hay mujeres que son vendidas como esclavas de sexo. Hay tanta violencia en las calles en el mundo entero. Entonces la gente vive con miedo, vive con esta incertidumbre. Tanta inmoralidad en el mundo. Abortos, terrorismo, enfermedades como COVID y cáncer que matan a las personas. ¿Cómo es el mundo en el cual vivimos? Mucha gente vive con miedo. Tanta pobreza, más y más gente terminan siendo homeless, o sea, sin hogar en la calle. Entonces hay personas que sí tienen su vida en orden, pero llenan esta vida con, como dije antes, el dinero, las cosas materiales y ya esto es su Dios. Pero ¿qué está pasando? Más y más gente en este mundo, más y más gente en este mundo vive perdida, insegura, triste, sola, cautiva, esclava, culpable. Mis hermanos, el mundo de hoy en día no es tan diferente que el mundo de Europa hace 500 años. ¿Qué necesita este mundo de 2020? ¿Y qué necesitamos nosotros porque somos parte de este mundo quebrado? ¿Qué necesitamos? La Biblia. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Porque en la Biblia se desaparecen el miedo y las dudas. En la Biblia encontramos y escuchamos la voz de Dios mismo.
En la Biblia encontramos un Dios de amor. En la Biblia hallamos el plan de la salvación de Dios. En la Biblia encontramos el único camino al cielo. En la Biblia hallamos a Jesús. El Jesús que fue crucificado y resucitado por nosotros para quitar nuestros pecados. En la Biblia encontramos paz para nuestras conciencias cargadas con culpa, la paz del perdón. En la Biblia encontramos la alegría de la vida eterna. En la Biblia encontramos certeza y esperanza. En la Biblia encontramos valentía para vencer a Satanás y las tentaciones. Encontramos motivación y fuerza para vivir para Dios. En la Biblia encontramos consuelo en las tristezas de la vida. Mis hermanos, ¿qué necesitamos? La Biblia, necesitamos de Jesús. ¿Qué necesita el mundo? Necesita la Biblia y necesita de Jesús. ¿Qué necesitan los parientes y familiares tuyos y tu vecino, tus compañeros de trabajo? Todos necesitan de la Biblia, necesitan de Jesús. Las cosas no cambian. Es cierto hoy, fue cierto hace 500 años. Ahora vamos a regresar en nuestras mentes hace 2000 años. Ya estamos hablando de la época del Imperio Romano. ¿Cómo era la vida en ese entonces? Estamos hablando en los años después de Cristo, en los años de los apóstoles, cuando estaban saliendo al mundo a predicar la palabra. ¿Cómo era el mundo políticamente? Pues el Imperio Romano daba algo de orden, algo de seguridad, pero la mayoría de los líderes y de los emperadores y de los gobernantes eran corruptos. Pensamos en Herodes, que mató a tantos, Pilato, que mató a tantos, Nero, que mató a los cristianos. O sea, eran corruptos y eran terribles y crueles. Y mucha gente vivía con este miedo también cuando escuchaban las patas de los caballos de los soldados romanos. ¿Qué hacía la gente? Corrían a sus casas para esconderse, porque tenía miedo del gobierno, tenía miedo de guerras. Había más incertidumbre, más inseguridad en la calle, más violencia en las calles. Entonces, para viajar de un pueblo a otro, pues era peligroso en las calles, porque había ladrones esperando. Había en el Imperio Romano, en los años después de Cristo, esclavitud, prostitución, abortos, racismo, falta de morales y valores. Esto era la vida, la sociedad. La gente, pues religiosamente, ¿a quién adoraba? Si tú ibas a una casa de una persona viviendo en el Imperio Romano, vamos a poner viviendo en Roma, Italia, y le invitaron a la casa. En casi todas las casas de allá tenían ídolos. En toda la casa, varios ídolos en la cocina, en la sala, en la recámara. Ellos adoraban a estos ídolos de hogar. Okay. También adoraban los dioses de los griegos, a Zeus, Hércules. También adoraban al emperador mismo. Y si no adoraban al emperador, entonces pues, te castigaban. Entonces esto era la religión de que otros no eran muy religiosos y solamente pensaban en el poder, el dinero, materialismo, seguir con su carrera, cosas así. El cristianismo en muchas partes era ilegal, castigado con muerte a veces. Este era el ambiente del Imperio Romano. El ambiente en un mundo loco, un mundo inseguro, un mundo en donde el miedo dominaba. Y en este ambiente vivió un misionero cristiano que se llamaba Pablo. Pablo había dedicado su vida a la predicación de la palabra. Y muchas veces a través de su ministerio era fuertemente perseguido. En ocasiones aventaban a Pablo a los animales salvajes para matarlo y él sobrevivió. Una vez formaron un círculo alrededor de él para apedrearlo a la muerte. Le tiraron piedras, sobrevivió. En varias ocasiones quitaron su ropa y le dieron latigazos en la espalda. Él, de alguna forma, había sobrevivido todos estos ataques a su persona y a su vida. Entonces ya era anciano. Y el gobierno federal lo arrestó y se lo llevaron a Roma y allí estaba en una celda, en una prisión federal,
Era anciano, era viejo, estaba enfermo. Un amigo cercano a él lo traicionó. Otro lo había hecho mucho daño. Otros amigos lo habían abandonado porque tenían miedo. Entonces allí estaba Pablo en la prisión, frío, anciano, enfermo, se sentía solo y triste. Entonces, ¿qué pasó cuando estaba en la prisión? Pablo escribió una carta que es parte de la Biblia a un amigo que se llamaba Timoteo. Voy a leer parte de esta carta y vamos a ver lo que Pablo quería y lo que pidió cuando estaba en la prisión en este momento tan difícil de su vida. Y vamos a escuchar la palabra de Dios y lo que él pidió. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, pues me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa o mi abrigo que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tensamente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje. Y la oyeron también todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Escuchaste? Ahí estaba Pablo en el bote, frío, viejo, enfermo, abandonado, se sentía triste. ¿Y qué le pidió a Timoteo? Cuando vengas a verme, trae mi abrigo. Tenía frío, parece que se lo llevaron con tanta prisa que ni tenía tiempo para agarrar sus cosas. Pero luego dijo, también trae mis libros, especialmente los pergaminos. ¿Sabe lo que era? Su Biblia. Los pergaminos era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él le dijo a Timoteo, tráeme la Biblia, necesito la Biblia. Necesito la palabra. ¿Por qué necesitaba la palabra? Porque Pablo era un pecador. Y necesitaba de Cristo. Y en la Biblia Pablo encontró ¿qué? Encontró la salvación y encontró el perdón de sus pecados. En la Biblia Pablo encontró fuerza, encontró consuelo, fuerza para seguir adelante en la fe. En la Biblia Pablo encontró a Jesús, su Salvador. Y él le rogó a Timoteo, tráeme mi Biblia, la necesito. Y también el tiempo que me queda, ya estaba en los últimos meses, años de su vida, cuando estaba en la prisión, no salió de allí. Nero lo capitó. Pero en los últimos meses de su vida, Pablo predicó la palabra a todo el mundo. Él dice, pues yo necesito la Biblia, necesito de Jesús. También estas personas a mi alrededor necesitan de la Biblia, necesitan de Jesús. Entonces él terminó su vida compartiendo la palabra en la prisión. Los guardias en la prisión, pues él les predicaba la palabra de Dios. Hasta tuvo la oportunidad de predicar la palabra a unos parientes del emperador mismo, a unos de la casa del emperador. Tuvo la oportunidad de compartir con ellos la palabra de Dios, porque ellos, estos enemigos míos, necesitan de la Biblia y necesitan de Jesús. Mis hermanos, hay un versículo en la Biblia. El rey Salomón lo escribió en Eclesiastés. Él escribió, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué significa esto? No hay nada nuevo bajo el sol. Pues las cosas realmente de generación a generación a generación, las cosas no cambian mucho. El mismo pecado es lo mismo. Hace 2000 años, hace 500 años,
hoy día, 100 años en el futuro, 1000 años más en el futuro si Cristo no ha venido todavía. Lo mismo. Mira, en la época del Imperio Romano hace 2000 años, la gente, ¿qué necesitaba? La Biblia necesitaba de Jesús. Hace 500 años, en la era de Martín Lutero en el continente de Europa, ¿qué necesitaba la gente? La Biblia necesitaba de Jesús. Hoy en día, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesita el mundo? La Biblia y Jesús. Tú lo necesitas. Todos los días de tu vida necesitas tú la Biblia. Léela, escúchala, estúdiala, medita en ella, créela, porque en ella vas a encontrar todo lo que necesitas. ¿Vas a hallar a quién? Jesús. La paz de tu perdón, la certeza de la salvación, la esperanza de la vida eterna. ¿Sabe quién más lo necesita? Tu hermano, tu primo, tu abuelo, tu vecino, tu compañero de trabajo. Todo el mundo también necesita la palabra y necesita de Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con el tiempo que nos quede aquí en la tierra? La compartimos con el mundo. Que Dios te mantenga firme y fiel en la palabra de Dios, porque aquí tienes todo lo que necesitas. Aquí tienes a Cristo. Amén.